Hola queridos amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues hoy ya por fin os voy a dar la sorpresa que os tenía que dar. Bueno, más que una sorpresa, es una noticia, es un notición. Y nada, pues como habréis visto en el título del vídeo, pues sí, vendemos la casa. Esta preciosa casa, esta casa que tantos recuerdos y vivencias hemos tenido aquí en esta casa. Hemos trabajado muchísimo para tenerla conforme la tenemos, pero bueno, pues por circunstancias de la vida tenemos que venderla, porque eso ya os haré otro vídeo y os diré el por qué. Pero bueno, hoy lo que interesa, lo que os quiero comentar es que bueno, pues ya hemos vendido la casa. Justo ahora mismo se acaban de hacer la inspección, porque aquí funciona esto así. Pues hacen una inspección antes de firmar nada y bueno, pues nada, esperando noticias de la inspección, pero que todo ha ido súper bien, porque normalmente tardan de 3 a 4 horas y la inspección ha durado 2 horas solamente. Entonces nuestro agente inmobiliario nos ha dicho que eso es muy buena señal. Solamente han dejado bajo una cajita que es para detectar un gas que se llama radón, que nosotros cuando compramos esta casa también se puso y nosotros no tenemos, porque bueno, pues hay unos gases que circulan por aquí y hay vecinos que sí que tienen. Entonces nada, eso no pasa nada, simplemente que hay que poner como un aparatito para que vaya eliminando ese gas que por lo visto pasa por debajo de las casas, pero mi casa no tiene y espero que ahora tampoco tenga. Así que nada, pero bueno, a lo que voy, al lío, que ya sabéis que yo me enrollo como las persianas y me voy para otra cosa. Entonces, nada, hemos vendido la casa. A lo mejor al final del vídeo os digo alguna cosilla más, así que nada, si no os lo queréis perder tenéis que ver el vídeo completo. Pero bueno, yo lo que quiero es enseñaros mi casa, porque aunque ya conocéis muchas la casa y pero bueno, hay algunos rincones que no salen ni en las fotos ni en los vídeos. Entonces bueno, pues hoy quiero haceros un tour por toda la casa para que veáis cómo es esta casa. A lo mejor no sé si poner alguna foto de antes, para que veáis el antes y el después, porque la verdad es que hemos trabajado muchísimo. Aquí hemos cambiado la casa completa. Bueno, vamos, por cambiar, al año de comprarla tuvimos que cambiar el tejado completo, porque empezamos a tener goteras y hubo que cambiar el tejado completo, que eso es, vamos, muchísimo. Pero bueno, nada, corazones, no quiero aburriros. Ya sabéis que para los que sois nuevos, si os gusta el contenido de mi canal, os podéis suscribir al canal. También me podéis seguir por redes sociales. Ya sabéis que en Instagram también pongo cositas. Ahora no estoy muy activa, pero voy a tratar, porque es que de verdad, corazones, es que esto de vender la casa a mí me está superando. Es muchísima faena. Bueno, en fin, trabajando. Ya por fin, bueno, pues también he dejado mi trabajo, pero eso ya os lo iré contando más adelante. Y ahora voy a dedicarme a esto porque tenemos mucho por hacer. Pero nada, sin más preámbulos, vamos a ver la casa. Hola corazones, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi casa. Os voy a hacer el house tour de mi casa, así que nada, corazones, adelante.
Bueno, queridos corazones, pues nada, ya estamos dentro de la casa y lo primero que hay es esta, lo que es la puerta. La puerta, como veis, la pusimos nueva cuando hicimos la reforma. Se puede abrir con código, con mando a distancia y con llave, y la verdad es que me gustó mucho esta cerradura y nada, la compramos cuando cambiamos. Cuando hicimos la reforma cambiamos la puerta de la calle y también cambiamos lo que es la Storm Door, que se llama aquí, que es digamos, la puerta de tormentas, porque es una puerta de cristal que tú la puedes abrir, la puedes dejar así para que te entre más luz a la casa, tiene su cerrojo y en fin, pues eso te evita a lo mejor que te entre alguien. Yo a veces pues le dejo aquí que el perrito mire la calle sin tener miedo de que salga. Esto, el tema de las coronitas, pues ya sabéis que cada estación del año aquí se usa el cambiar lo que son las coronitas. A mí me encanta, entonces pues cada estación del año se cambia y decora muchísimo. Y nada, pues una vez aquí, pues nada, entramos, tenemos el desastre de siempre, las chaquetas, abrigos, arriba tengo caja con gorros de invierno, la cestita para las mascarillas y los zapatos. Y luego lo que tengo aquí es un silloncito que lo compré aquí en una tienda local, que la verdad que tenía muchas ganas de tenerlo. Y ahí tengo una planta, es la única planta artificial que tengo, pero porque ahí no le da mucha luz, y también le tengo esas luces porque como no tengo ningún enchufe en la entrada, cuando empieza a oscurecer me gusta tener un punto de luz en la entrada, entonces eso la verdad que me sirve como iluminación para lo que es la entrada, porque únicamente tengo esta lámpara aquí arriba, pero claro, eso no lo tengo todo el día encendido. Entonces nada, y luego aquí en esta pared tengo pues unos cuadritos con más plantas. Luego tengo esta alfombra que la verdad es que viene muy bien para quitarte los zapatos. Ya sabéis que aquí nos quitamos los zapatos para entrar, para estar en la casa. Y luego esta puerta de aquí, esto es el baño de cortesía. El baño de cortesía, la verdad es que cuando hicimos la reforma lo único que hice fue pues lavarle un poco la cara, cambiamos lo que es el inodoro, le puse papel a esa pared y también cambiamos lo que es el mueble del lavabo. Ahora lo tengo decorado con la toalla así en amarillo y con estas flores aquí en amarillo. Me gusta pues redecorarlo. Cuando llega el otoño tengo unas toallas moradas y aquí también tengo unas flores así más moraditas, pero bueno, la verdad es que este cuarto de baño viene súper bien, porque para esta planta, y si viene visita, pues es ideal. Estos colgadores, pues bueno, tengo varios, me gusta decorarlo, y son de Amazon también. Y bueno, y tengo aquí pues eso, un espejo para cuando salimos pues vernos. Y luego aquí ya pues entraríamos a lo que es el salón, el living formal que se llama aquí, que es para recibir a la visita, que bueno, esto ya lo habéis visto un montón de veces. Esto es un gran ventanal que tengo aquí, que la verdad que hoy es porque está nublado y no hay mucho pero no hay mucho sol, pero la verdad es que por aquí por las mañanas entra un sol impresionante, me encanta. Y nada, pues aquí lo que tengo, bueno, aparte de mis plantas, tengo un sofá, un Chester. Me encanta ese sofá, o sea, de toda la vida me ha fascinado lo que es este sofá, y yo os aconsejo que si os gusta algo os lo compréis, porque la verdad que luego la satisfacción va a ser tremenda. Entonces este sofá no es grande porque es el de 2 plazas, que esa es otra de las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de decorar vuestra casa. Por mucho que os guste una cosa, si el tamaño es muy grande o muy pequeño, o sea, siempre tenéis que compensar lo que son el tamaño de las cosas en cuanto a la habitación, porque yo tengo vecinas
que me dicen, es que mi salón no es como el tuyo, pero claro, es que ellas tienen unos muebles para salones que son el doble que este. Entonces yo, aunque esto es pequeñito, pero va acorde a lo que es el tamaño de lo que es el salón. Y bueno, y nada, allí detrás compré un carrito de bar, que lo compré también en una tienda local de aquí, en At Home. La lámpara es de Amazon. La lámpara sí que la compré de Amazon. Los cojines estos son de Walmart. Las flores esas artificiales son de una colección que hay aquí en una tienda que se llama Target. Que hay un matrimonio que tienen un programa de televisión son los Fixer Upper en HGTV. Y entonces tienen una serie de decoración dentro de esa tienda que se llama Magnolia y bueno, pues la verdad es que me gustó mucho esas flores y las compré. Luego las plumas estas son de una tienda que hay aquí, TJ Maxx, que son una tienda de decoración que tienen productos de otras temporadas, los venden más baratos, pero la verdad es que tienen cosas que bueno, que uno se vuelve loco allí dentro. Y los cuadros, si os fijáis, los cuadros es el mismo cuadro. Lo que pasa que yo lo que hice, que para que pareciese diferente, puse uno bien y el otro lo puse al revés. Entonces tienen los mismos tonos porque en realidad los cuadros son iguales. Lo que pasa que al estar uno invertido, pues parece que sean dos pinturas diferentes, pero no lo son. Y luego la chimenea esta la hicimos nosotros. Yo estoy súper orgullosa porque os cuento que cuando compramos esta casa, bueno, primero nosotros alquilamos la casa porque vivíamos en otra, el dueño quería venderla y al año nos tuvimos que ir. Entonces, claro, las niñas aún no habían terminado la escuela, había que buscar una casa en la misma zona donde estudiaban las niñas. Y entonces pues nos fue muy complicado encontrar esta casa porque no queríamos cambiar a las niñas de la escuela. Entonces nada, encontramos esta casa y la alquilamos. La verdad es que, o sea, no tiene nada que ver con lo que hay ahora. Pero bueno, a los 6 meses el dueño quería vender también la casa porque se trasladaba a California y quería vender la casa y yo dije, ay no, por favor, otra vez no. Y entonces nada, como ya llevábamos aquí 2 años viviendo y ya habíamos hecho nuestros impuestos durante 2 años, ya estábamos listos para comprar una casa y entonces pues nada, hablamos con el dueño, llegamos a un acuerdo y le compramos la casa, no nos tuvimos que mover y entonces fue el momento de decir, ahora ya puedo hacer lo que yo quiera porque ya es mi casa y ya puedo empezar a reformarla. Total que nada, pedimos un montón de presupuestos y todo carísimo. Aquí la mano de obra es súper cara, pero muy cara. O sea, os voy a decir, el electricista que a nosotros nos hizo la instalación de la cocina nos cobró a $85 la hora. Sí, a 85 la hora. ¿Y porque es un vecino? Porque en la compañía que él trabaja nos dijo que él la cobraba a 150. Así que nada, electricistas, si os haré la oportunidad aquí de poder trabajar con un contrato y tal, o sea, no desestiméis esa oportunidad porque aquí el que tiene un oficio se forra. Pero bueno, entonces nada, nosotros pedimos presupuestos y tal y eran una barbaridad, pues esto, tipo empresas, ¿no?, constructoras que se dedican a hacer reformas y tal. Y nosotros en un principio lo que queríamos era reformar la cocina porque la cocina era súper antigua. Y cambiar el suelo de la casa porque la casa tenía suelo de madera, excepto en la cocina que tenía vinilo y entonces, bueno, pues estaba muy deteriorado y entonces dijimos, bueno, pues ya que hacemos la reforma de la cocina, cambiamos todo el suelo de la casa o añadimos en la cocina de madera, se lija, se barniza de nuevo y queda perfecto. Pero ¿qué ocurrió? Que la diferencia entre hacer todo ese proceso y poner el suelo nuevo, de madera también, la diferencia era $1000, con lo cual $1000 es mucho dinero, pero si tú piensas, bueno, pues voy a tener un suelo nuevo en toda esta planta comparado
con un suelo de hace 30 años, pues nada, al final decidimos que cambiábamos el suelo nuevo. Pero bueno, el presupuesto que nos dieron era carísimo, 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 carísimo y nada, decidimos pedir otros presupuestos y a una de las personas que les pedimos presupuesto nos dijo, pero si lo podéis hacer vosotros y no necesitáis gastaros tanto dinero como os piden aquí, porque yo en ese periodo yo no trabajaba fuera de casa. No trabajaba fuera de casa. y bueno, pues entonces dijimos, bueno, ¿y cómo nosotros podemos hacerlo si nosotros no entendemos nada, no tenemos herramienta, no tenemos nada? Y él nos dijo, por eso no os preocupéis, porque yo puedo venir y supervisar, a mí me pagáis X dinero a la hora, yo vengo por la mañana, os traigo toda la herramienta, vosotros, claro, compráis los materiales y todo, y yo os puedo ayudar a hacer la reforma, a orientaros, porque ¿qué ocurre? Que estas casas no son como las casas de España. Aquí lo único que hay de hormigón y de bloques es el sótano, que sí que es verdad que como está debajo de la tierra, está todo hecho de hormigón, pero todo lo demás es madera y drywall. Drywall es como el pladur en España, entonces es fácil, a ver, no es nada fácil porque hay que saber hacerlo, pero es más fácil a lo mejor que hacerlo en España. Yo, por ejemplo, para colgar estos cuadros, pues no necesito ningún taladro, simplemente yo pongo un clavito, cuelgo el cuadro y chimpún, porque es que esta pared, nada, no es de ladrillo. Pero bueno, no me voy a enrollar más. Entonces, nada, decidimos hacerlo todo nosotros y en el proceso de que estábamos... porque, claro, había que quitar el suelo viejo. Os voy a dejar imágenes que tengo que son muy divertidas, no las he enseñado nunca, pero la verdad es que aquí hemos trabajado en esta casa, pero mucho, mucho, mucho. Entonces, nada, nos pusimos a quitar el suelo porque también nos pedían como 2.000 o 3.000 dólares por quitar el suelo y dijimos, ¿cómo? O sea, esto lo quitamos nosotros. Entonces este chico nos trajo una herramienta que hay para quitar el suelo de madera, porque está todo clavado con unas agujotas así de grandes y nada, ahí nos pusimos pim pam, a quitar el suelo, lo íbamos tirando por la ventana y caía al patio. La verdad es que tuvimos momentos muy divertidos. Las niñas también, bueno, las niñas no ayudaban, pero bueno, a la hora de ponerse las fotos sí que estaban. Y bueno, pues nada, lo que decidimos es, porque yo quería una chimenea aquí, porque en la casa solamente tiene una chimenea que está abajo en lo que es el sótano, en lo que es el family room, que luego os lo enseñaré. Pero bueno, entonces yo quería una chimenea aquí más que nada para decorar. Esta chimenea también calienta, pero nunca la ponemos porque o sea, el cometido que tiene es decorar. Pero bueno, lo que hicimos fue hacer la estructura de madera con el drywall y esto que veis aquí es papel pintado, no es piedra. Porque la piedra, aparte que nos costaba muchísimo dinero, teníamos que haber puesto otro tipo de drywall, uno que soporte más el peso de la piedra. Entonces, como no lo hicimos así, pues dije, pues nada, esto ahora yo le pongo ahí un papel pintado que hay monísimos en Amazon y esto queda estupendo. Y bueno, a la vista está que la verdad es que queda estupendo. Está preparado aquí detrás, si lo veis, detrás del espejo, hay enchufes por si, bueno, pues queríamos poner una televisión, que no es el caso porque yo esto, como es el living formal, no quería utilizarlo para ver la televisión. Entonces, manera de que aquí nunca esto esté uno por aquí y otro por allá, pues es no tener la televisión, porque la televisión está abajo y en la cocina. Y luego estos dos silloncitos son de también una tienda de aquí local, At Home. Y el piano tiene una historia un tanto peculiar, pero bueno, para no haceros muy largo el vídeo, el piano, bueno, pues fui a rescatarlo a una casa que se tenían que ir rápidamente y yo quería un piano porque mis hijas tocan el piano y entonces aparte me gustaba muchísimo y para decorar la verdad es que viene muy bien. Y lo que hice fue, como no me gustaba el color, porque el color original es este que veis aquí dentro,
que sí, que está muy bien porque es madera, pero bueno, pues yo quería darle un toque más moderno y entonces lo pinté. Y nada, pues lo que tengo es eso, no tengo mueble ni tengo otra cosa aquí en esta sala, simplemente tengo el piano. Y como no tenía banqueta, la banqueta la compré en un yard sale, que un yard sale es, pues nada, tú ahora por ejemplo tienes un montón de cosas que vender, pues lo anuncias en carteles por las calles y el día que tú decidas, un sábado o un domingo, pues sacas todas las cosas a la puerta de tu casa y la gente para y te lo compra. Entonces yo en lo que es el asiento del piano lo compré así en un yard sale, no sé si me costó $15 o así, y también lo pinté igual que el piano. Y luego pues compré esa alfombrita que es así de pelito, como si fuese de animal, para darle un toque así más glamuroso. Y nada, y los silloncitos, los cojines son de Amazon, estos son de Amazon, la verdad es que son, mirad, son súper bonitos, porque esto va todo así en relieve y va bordadito, no sé si lo veis bien. La verdad es que me los volvería a comprar y estoy pensando a lo mejor en un futuro, si depende de dónde nos vayamos, tengo que comprar otro sofá porque este se me queda muy ridículo, muy pequeño, porque este ahora aquí queda bien porque esta sala es pequeña, entonces tampoco le puedes meter muebles grandes. Siempre a la hora de decorar tienes que visualizar y pensar, a ver, ¿qué tamaño tiene mi sala? ¿Qué tamaño tiene el comedor? Y en base a eso no recargarlo ni poner muebles muy grandes, porque entonces se te va a quedar, la verdad que, pues eso, muy cargado. Entonces, pues nada, lo que os decía de los cojines, que si necesito, hay también cuadrados de 45 por 45, estos son así más alargados y la verdad es que quedan súper monos. Me gustan mucho. Luego, bueno, pues ya sabéis que yo decoro mucho con plantas, todos estos maceteros. Todos estos maceteros son Walmart, que es un supermercado que hay aquí, que tiene también muebles y tiene cosas de decoración, tiene cosas muy bonitas. Tiene una línea que se llama Better Homes and Gardens. Para las que sois de España, pues no lo conocéis, pero bueno, allí tenéis el Leroy Merlin, que también tiene cosas súper bonitas. Y entonces, pues nada, tiene esta línea que a mí me gusta un montón. Yo tengo un montón de cosas, mirad, ¿ves? Este otro también es de esa colección. Y bueno, pues nada, lo que es aquí el salón. Ah, bueno, y la mesa de centro, nada, es una mesa que en un principio era en color plata, era plateada, pero cuando me compré la camarera aquella, el carrito de bar y 4 cosas, pues decidí, entonces lo que hice fue quitarle los cristales, sacarlo al patio y la pinté yo misma dorada. Esa es otra cosa que también os recomiendo, o sea, si tenéis muebles que no os gustan así mucho, pues bueno, pues siempre los podéis modificar pintándolos y redecorando los muebles, y no tenéis por qué deshaceros de ellos y comprar muebles nuevos, porque esta mesa ya os digo que era en plata y yo la pinté en dorada. Aquellos marcos yo los compré dorados, luego estuvieron en color plata y ahora los he vuelto a pintar en dorado, o sea que yo voy cambiando según las modas o según a mí me apetece tenerlo, o sea, sin ningún problema. Y luego aquí lo que tengo es esta librería. Bueno, pues esta librería viene con la casa, ¿vale? O sea, está, digamos, hecha dentro de lo que es la pared, ¿ves? Va desde abajo hasta arriba. Y entonces yo lo que hice es que hicimos esta puerta. Esta puerta está hecha con malla gallinera. No sé si desde ahí lo veis, os lo voy a acercar para que lo veáis. Porque bueno, pues
Para los libros y todo no me gusta que esté encerrado para que corra el aire. Y nada, lo que hice es que le puse un papel pintado en lo que es el fondo, la pinté bien y nada, y le puse esta llavecita, la compré por Amazon y la puse. Y estos corazones, que le falta uno que se le ha caído, estos corazones, bueno, pues tiene algo muy especial que bueno, estos dos corazones yo los llevaba colgados en el coche de España que tenía. Y bueno, pues aquí un poco lo que tengo son algunos libros y lo que tengo son más así recuerdos familiares. Por ejemplo, esta radio antigua yo la compré en Cuba, en La Habana. Esta talla de madera también, y estos son unos posavasos. Luego aquí tengo a mi padre, tengo mi fallerita de Lladró. Y luego aquí hay una medalla de mi marido de la FIE. Y bueno, pues aquí fotos de mis hijas, de la comunión de mis hijas, o sea, en fin, pues cositas que la verdad que son bastante memorables para mí. Y bueno, pues nada, esto ya es lo que es el comedor salón. Arriba tenemos halógenos, que normalmente aquí en las casas estos pequeñitos no se usan, y entonces la gente pues le llama la atención porque no es lo normal que en estas casas haya. Pero bueno, yo, pues como os digo, que yo soy española y mi estilo es más europeo, entonces bueno, pues yo no voy a cambiar mi estilo. Entonces, corazones, otra cosa que también os aconsejo, si vosotros tenéis un estilo que os gusta, el mid-century, os gusta el estilo boho, más tradicional, o sea, no lo cambiéis, hacer de vuestra casa vuestro hogar. Y bueno, pues nada, corazones, de aquí a lo que es el salón, ya lo habéis visto también muchas veces. Aquí en el piano, pues bueno, ya lo habéis visto que tengo fotos, tengo marcos, tengo aquí una planta, luego aquí están las escaleras que suben arriba a las habitaciones, que ahora luego os lo enseñaré, y luego aquí están las otras que bajan hacia abajo a lo que es el sótano. Bueno, y entonces antes de bajar o de subir os voy a enseñar lo que es la parte del comedor. Entonces, pues nada, aquí lo que tengo en el comedor es nada, una mesa con 4 sillas. Daros cuenta que nosotros llevamos aquí casi 7 años en Estados Unidos y solamente vinimos con las maletas con nuestra ropa y bueno, pues cosas más personales. No trajimos ningún tipo de mueble ni nada de allí. Entonces, montar una casa de todo es mucho, pero mucho. Entonces, nada, aquí lo único que tengo es esta mesa. Este es el otro jarrón que os decía, que es Made in Spain, que es de vidrios San Miguel, que está hecho en España. Y nada, aquí le tengo unas hojas de eucaliptos de estas artificiales que me gustan. Aquella planta es natural, aquella planta también tiene su historia. Tiene su historia, la verdad es que no sé si la veis desde aquí. Entonces, bueno, pues la planta esta también tiene su historia, es muy bonita. Esa planta es que cuando llegamos aquí a este vecindario, mi vecina estaba vendiendo su casa y entonces, bueno, pues la señora vendió la casa y tal, y me dijo, ay, por favor, dice, tú no me cuidarías mi planta hasta que yo encuentre una casa, porque ella ahora iba, y ella metió todos sus muebles en un storage, en un almacén que aquí se alquilan, y se iba, no sé si a casa de una hija o qué, pero bueno, las plantas no se las llevaba y me pidió que por favor que si le podía cuidar esa y otra. Las dejó aquí, bueno, esta no, ella dejó su planta aquí. Y al año yo estaba súper contenta con la planta porque estaba así, preciosa, sin muchos cuidados. Bueno, total, al año resulta que viene la señora y venía por sus plantas.
Digo, ay, no me digas que te vas ayer. No, mentira, mentira. Me acuerdo que me llamó por teléfono primero para ver si iba a estar en casa y yo dije, ay, Dios mío, que se lleva la planta con lo que me gusta, qué tal, qué cual. Y entonces, ¿qué hice? Que le corté lo que fue una ramita y la puse en agua. Y yo digo, bueno, pues por lo menos tendré esto y si echa raíces y coge, pues perfecto. Nada, vino la señora, se llevó sus plantas, yo con mucha pena se la di, la verdad, pero bueno, era suya. Y para mi sorpresa es que al cabo de las 2 o 3 semanas, el tallo que yo había cortado de aquella planta empezó a echar raíces. Y yo digo, wow, total que nada, me fui, compré un macetero, que es ese que hay ahí, y mirad la planta. O sea, esta planta es un tallo que yo corté de aquella y la verdad que la tengo ahí, no la muevo, la riego cuando me acuerdo y eso es una gran maravilla, pero bueno, no me voy a enrollar más. Nada, ahí tengo lo que es un mueble que es donde, bueno, pues tengo la vajilla y tiene ahí 2 cajones, la mantelería. Bueno, pues puse ese cuadro que la verdad es que tenía que haber puesto un espejo para que diese más amplitud, pero bueno, tengo ahí ese cuadro con una lamparita, en fin, unos candelabros, bla, bla, bla. En la reforma, aquí había también otro trozo de barandilla, que nosotros lo que hicimos fue añadir ese triangulito que veis ahí, pues eso estaba ahí abierto, se veía la parte de abajo de la escalera, entonces nosotros lo que hicimos fue taparlo. Y nada, y pues eso, luego pues puse esta lámpara y esos stores que todo el mundo me pregunta, mirad, que dé la vuelta así. Estos stores que todo el mundo me pregunta, es que me los traje del Leroy Merlin, chicas. Como si aquí no hubiesen, mirar yo sí soy, pero bueno, me los traje del Leroy Merlin, ese y aquel. Entonces nada, a todo el mundo le gustan y mi marido ahora está diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar? Porque claro, la verdad es que estas ventanas lucen muchísimo con esos 2 stores, pero claro, a lo mejor yo en la otra casa los puedo utilizar, entonces no sé qué voy a hacer. Pero bueno, y ya luego pasamos a lo que es la cocina, que está todo junto, porque esto en un principio, aquí había una pared, que nosotros la tiramos, y entonces aquí había una puerta que se entraba a la cocina. Entonces, como yo lo quería todo así más abierto, pues lo que hicimos fue tirar la pared. El conducto de aire acondicionado que pasaba por esta pared está justo detrás del mueble este donde está el horno y el microondas, y así la verdad es que quedó perfecta. Entonces la cocina pues es una cocina que no es muy grande, pero tampoco es pequeña. Nosotros hacemos vida aquí. Nosotros os digo que esta mesa y no la utilizamos nunca, solamente para Navidad, para Acción de Gracias, porque donde comemos, desayunamos y cenamos es en lo que es la isla. La isla fue una idea que la verdad que tuvo mi marido, porque claro, en la cocina lo que son las islas tienen que estar siempre a 1 metro de los electrodomésticos, o sea que de aquí a aquí tiene que haber 1 metro, de allí hay 1 metro, y entonces de aquí a aquí tenía que haber 1 metro, y entonces si lo hacíamos así alargada, rectangular o tal, o sea, como que no podía ser. Entonces nada, mi marido dijo, bueno, ¿y si lo hacemos así? Entonces lo que hicimos es con un cartón grande dibujamos las dimensiones de cómo queríamos la isla. Y la pusimos, vimos que quedaba bien, y cuando vino el chico del mármol, le dijimos, mira, es esta medida. Y se llevó el cartón y la cortó tal cual nosotros la habíamos hecho. La verdad que muy bien. Y nada, los muebles son de madera, son de maple, que es arce. Entonces, bueno, pues la verdad es que estamos súper contentos porque es madera lacada, son de buena calidad. Aquí, en esta pared, os lo voy a poner aquí para que lo veáis mejor. Esta pared
que veis que no hay muebles, que solamente está puesto el azulejo. Ese azulejo lo he puesto yo. Os voy a poner fotos de cuando lo estaba poniendo. Bueno, pues esto está así porque en un principio esa pared iba a ir fuera. Entonces la barra, en vez de isla así tan grande, ahí va a haber como una barra que daría a lo que es el salón. Pero nuestra sorpresa fue que todos los conductos del aire acondicionado y de la calefacción suben por esa pared. Entonces sí que lo podíamos haber tirado, pero nos hubiese costado un dineral. Entonces, como ya habíamos pedido los muebles de la cocina sin estos de aquí, yo le dije a mi marido mío, ¿sabes qué te digo? Que vamos a dejarlo así, porque así más despejado, no se nos viene la cocina tan arriba y a mí me gusta. Yo tenía pensado ahora aquí poner unas estanterías, pero ya no lo voy a poner. El que lo compre la casa, pues nada, si la quiere poner, pues que la ponga. Y nada, la verdad es que yo estoy súper contenta. Todos los electrodomésticos son Whirlpool, excepto la vitrocerámica, que es General Electric, pero la verdad es que muy contenta. Estas sillas altas son de IKEA. La verdad que súper contenta porque le va al estilo que yo tengo. La campana también es Whirlpool, el lavavajillas. Aquí, como ya lo habéis visto alguna vez, esto es el cubo de la basura para la basura normal y el reciclado. La verdad es que va muy bien. Esto es el cajón de los trastos. Y luego otra cosa que también me gusta mucho es que aquí muchas veces esto está fijo y yo lo pedí para poder guardar aquí, pues eso, los cepillitos, el jabón y bueno, cositas que uno necesita para limpiar. Y bueno, pues allí tengo la Thermomix y luego la nevera. La nevera ya la habéis visto en muchos vídeos. A mí me encanta. Arriba de la nevera ahí iba otro mueble. Lo que ocurre es que lo trajeron mal, no se pudo colocar y yo le dije a mi marido, ¿sabes qué te digo? Que vamos a devolverlo y ahí mandaremos a hacer un botellero para poner botellas de vino. Pero bueno, pues un día por otro, nada, la casa por barrer. Pero bueno, básicamente esto es lo que es la cocina. Aquí tengo la Alexa que tanto me habéis preguntado, muchos. Luego yo puse aquí unas luces para que se viese. Esto es la tostadora que voy a guardarla ahora. Y bueno, la verdad es que es súper cómoda la cocina. Tengo el suelo de madera como a mí me gusta y allí tengo una alfombra. No es una alfombra de cocina, es una alfombra normal, de estas de pasillo, porque me gusta el toque que le da lo que son los flequitos y la verdad que me encanta. La limpio bien y siempre la tengo perfecta. Y luego nada, estas dos lucecitas que también le dan un toque más chic. Y luego en este lateral de lo que es el horno y el microondas, lo que tengo es nada, pues esto lo hice yo. Tengo ahí un marco con fotos, tengo la T de Tucker, que somos la familia Tucker, y Tucker Alarcón. Y luego, pues nada, aquí un calendario, aquí tengo para, bueno, estos son los individuales de comer, pero bueno, para dejar cosas de las niñas. Esta tiene el nombre de Ariana, Frida, y entonces eso es para dejar cosas de la escuela que hay que hacer. Ahora está un poco esto de desastre, pues el delantal, aquí llaves, las bolsas de la compra y luego la aspiradora Dyson, que eso aquí en la cocina no me puede faltar porque a todas horas, vamos, estamos. Y nada, y esto da a la parte de atrás, que ya lo sabéis, que luego os lo enseñaré. Y nada, corazones, esto es lo que es esta planta.
es que esta casa no es muy grande. A lo mejor parece que sea muy grande, pero no es muy grande. Pero bueno, la verdad que yo estoy súper contenta. Estoy, bueno, pues triste de dejar la casa. Espero que otra familia la disfrute tanto como nosotros y aprecien todo lo que nosotros hemos hecho en esta casa, porque la verdad que hemos trabajado. Aquí solamente ha entrado el electricista y el fontanero. Todo lo demás lo hemos hecho nosotros. Yo he pintado toda la casa. Mi marido, bueno, ha trabajado muchísimo y lo hemos hecho todo con tanto cariño, con tanto amor, que eso a la hora de la verdad se refleja en la casa, porque es lo que siempre os digo, que no es tener una casa, es tener un hogar y hacerlo tuyo, hacerlo con tu propia personalidad, siempre y cuando todos los miembros de la familia colaboren, ¿no? Pero bueno. Así que nada, corazones, esta es la primera planta y bueno, pues ahora para no hacer el vídeo tan largo, pero... Bueno, queridos corazones, pues hasta aquí el tour de hoy. He decidido hacer estos vídeos, este tour de la casa en dos partes, porque es que si no, esto va a ser, vamos, más largo que un día sin pan. Entonces nada, pues os subo el próximo vídeo rapidito, no tenéis que esperar al domingo, pero he decidido hacerlo en dos porque es que si no el vídeo duraría como 1 hora y tampoco es plan. Entonces nada, corazones, espero que os esté gustando este tour de mi casa. Y nada, lo que tenéis que hacer es esperar unos días y enseguida os pongo el vídeo de la segunda parte. Así que nada, corazones, espero que paséis un feliz domingo. Y bueno, pues para los que sois nuevos, ahora es el momento de suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os notifique cuando yo subo un vídeo nuevo. Y nada, corazones, seguidme también por redes sociales. Sabéis que en Instagram también pongo contenido. Y lo dicho, espero que os esté gustando el tour de mi casa. Pronto subo la segunda parte. Y nada, corazones, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.